Ok, entonces nos quedamos aquí en lo que es la coherencia y la cohesión, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva, que es la producción del texto. Vamos a ver el primer punto. Dice el primer punto, proceso de escritura. La producción de texto es la tercera etapa del proceso de escritura que sigue a la planificación y precede a la revisión. Sí, luego dice borradores. Se trata de la etapa de redacción del primer borrador, un texto intermedio que permite detectar problemas de escritura, léxico o sintaxis. Sí, luego dice la revisión es una etapa crucial para mejorar el borrador hasta llegar al texto final. Es un proceso continuo que puede requerir de varias revisiones. O sea, eso es para cuando nosotros queramos producir un texto. Sí, por ejemplo, podemos tener el primer borrador de lo que estamos haciendo, de lo que estamos investigando, etcétera. Entonces va a ser la revisión, sí, la que va a ser el que vamos a seguir continuando, trabajando, o si le vamos a seguir modificando o le vamos a cambiar algo, ¿sí? Esos tres puntos son los esenciales para hasta para este tipo de proceso del texto, ¿ok? Y luego dice, eh, consejos adicionales para tener este tipo de producción de texto, ¿ok? Dice, en el primer punto, propósito del texto. La estructura específica dependerá del tipo de texto y su propósito final, como un relato, un ensayo o un artículo periodístico. A veces lo mismo que yo voy es, depende qué tipo de texto estemos haciendo, qué tipo de estamos produciendo o escribiendo. ¿Sí? Aquí hay que ver muy bien cómo lo vamos a estar realizando, cómo lo vamos a redactar más que nada, ¿sí? Luego dice título, debe ser original y reflejar la esencia del contenido para atraer al lector, o sea, ser creativos en este tipo de aspecto, en cómo vamos a hacer este tipo de producción de texto, dependiendo, ¿ok? El tema que vamos a elegir, el tema que nos toque, nosotros tenemos que ver y modificar a nuestro modo ese tipo de texto para que el público o la persona que nos está leyendo o la persona que nos está viendo sea algo más entendible, ¿sí? Luego dice desarrollo. Es la parte principal donde se expone y se desarrolla la información, ¿sí? Perdón, la introducción. Introducción debe interesar al lector y presentar el tema de forma clara. La introducción es lo que nos tomamos así como tipo de presentación, si es una presentación hablada, verbalmente así, tenemos que saber cómo iniciar con nuestra introducción sobre el texto que estamos hablando o de lo que el tema que estamos hablando, ¿sí? El desarrollo en la parte principal donde se expone y se desarrolla la información, de ahí vamos a ir desenvolviéndonos hablando sobre el tema, hablando sobre lo que tenemos que hacer, sí, de lo que estamos ahora sí que hablando o de lo que estamos desarrollando en este tipo de texto. Y luego dice conclusión. Sí, deben de resumir los puntos principales y se aplica proponer una solución al problema planteada a la introducción. Aquí depende si nosotros necesitamos una forma de resumir ciertos textos o cierta información, pero yo creo que si tenemos los cuatro puntos, los primeros en cuestión de los consejos adicionales para la producción de un texto, yo creo que eso va mucho más a la deriva, ¿sí? Es como que si algo si necesitáramos, pero si tenemos bien redactado el proceso de producción, entonces yo creo que no es tan así tan específico, vaya. Mm. Ahora vamos con lo que viene siendo el aparato crítico, ¿sí? Que viene siendo cita, sistema de referencia y bibliografía. Vamos a ver.
Vemos en el primer punto, este, sí, vamos a ver. En el primer punto dice, el aparato crítico es el conjunto de citas, referencias bibliográficas y notas aclaratorias que fundamentan un trabajo académico, demostrando su solidez teórica y reconociendo las fuentes consultadas. ¿Sí? Su correcta elaboración evita el plagio, otorga crédito a los autores, permite al lector localizar las fuentes originales y da sustento objetivo a la investigación. Las citas son la mención dentro del texto, mientras que las referencias son la descripción completa de la fuente que se compila en una biografía final. Aquí más que nada es la situación de cómo utilizar este tipo de fichas, en cómo podemos utilizarlo para fomentar nosotros el texto, la lectura, por así decirlo, suponiendo qué tipo de fuente estemos realizando, ¿sí? Por ejemplo, componentes claves en unas citas, breves menciones dentro del cuerpo del texto que señalan la fuente de una idea, dato, frase. Por ejemplo, pueden ser textuales, parafraseadas, sistema de referencias y bibliografía. En el primero, las textuales dicen transcripción exacta de un autor, o sea, de alguien que se está hablando o de cierto tipo de tema o libro, ¿sí? Luego dice parafraseadas. Se expone la idea de otro autor con las propias palabras. O sea, que se investiga el autor de su obra o de lo que se está hablando sobre, para poder hablar sobre cierto criterio. Y ahora vemos lo que viene siendo el sistema de referencias, ¿sí? Es conjunto de normas estandarizadas para presentar las fuentes de manera uniforme, ¿sí? Proporcionan la información completa de cada fuente para el que el lector pueda consultarla. O sea, ese tipo de referencias es, por ejemplo, cuando ponemos unas notas, no sé, de ciertos autores o de ciertos personajes en las que se están investigando o de ciertos autores que ya hemos hablado o ciertos autores que estás investigando para un tipo de trabajo, etcétera. Sí, esos son tipo de referencias en cuestión de fuentes de una manera que sí son verificables, que esos autores nos van a ayudar a ciertos temas o a investigar para nuestro tipo de trabajo. Sí, y luego dice bibliografía, lista final y ordenada de todas las fuentes consultadas y citadas en el trabajo. Sí, vamos, quiero ponerles un video. Quiero ver si les puedo poner, este, si les puedo poner un video que nos va a hablar un poquito más sobre estos puntos que vemos aquí. Sí, y vamos con el de abajo, que nos va a hablar un poquito más de la importancia. Dice en el primer punto, evita el plagio. Reconoce el trabajo de otros autores evitando problemas éticos y académicos. O sea, es necesario eh, no fomentar a ese tipo de robo de, digamos, como de textos o de información, sino que sea algo que nos va a ayudar y nos va a alentar, ¿saben? ¿Sí? Y luego dice,
Fundamenta la argumentación. Da sustento teórico y credibilidad a las ideas presentadas. O sea, tiene que estar argumentado el texto o la producción o la información, lo que estamos hablando, ¿no? Tiene que estar argumentada, ¿sí? Verificada. Tiene que estar observada también. Entonces, eso es lo que le va a dar la credibilidad de nuestras ideas. Dependiendo de lo que vemos en el texto, es lo que nosotros también estamos observando o diciendo, ¿no? Tenemos que dar credibilidad de lo que estamos hablando. Luego dice, permite la verificación. ¿Cómo? Facilita que el lector pueda consultar las fuentes originales para profundizar en el tema. ¿Sí? Demuestra investigación, indica que se ha realizado una investigación profunda y bien documentada. Establece el pensamiento crítico, impulsa la habilidad del estudiante para analizar, comparar y dialogar con otros autores. Aquí depende, es que cómo nosotros vamos a utilizar esos tipos de puntos importantes para nuestro componente. Sí, nosotros tenemos ahora sí que este libre expresión, por así decirlo, de saber qué tipo de autores o qué tipo de información nosotros vamos a investigar para hablar sobre eso, ¿sí? Para hablarlo. Yo creo que aquí nos va a ayudar en cuestión de hacer ese tipo de trabajos en mencionar en ver nuestras ideas principales, en nuestra habilidad de conocimiento, en el analizar y comparar y comprender. Yo creo que eso es una base importante en cuestión de todos esos tipos de elementos que nos pueden ayudar para deliberado fuente, ¿sí? Es algo muy deliberado en cuestión de aprender y de saber cómo situarlo más que nada también. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos en lo que viene siendo cómo construir un texto, ¿sí? O cómo construir una narrativa, cómo construir un documento, cómo construir una presentación, etcétera, dependiendo cómo vamos a deliberar cuestión de los elementos que estábamos viendo. Ok, vamos a ver. Primero, dice, elige un sistema de citación. Por ejemplo, selecciona un estilo de referencia como APA, que es común en ciencias sociales y humanidades, y aplícalo de manera uniforme en todo el documento. Es una forma de texto en la cuestión nosotros lo vamos a realizar. Luego dice, identifica tus fuentes, anota cada dato que necesites para citar la fuente de forma correcta, incluyendo el autor, año, título, lugar editorial según el estilo elegido. Sí, eso es muy importante saber realizar ese tipo de fichas o ese tipo de presentaciones o documentos.
¿sí? Y luego dice, integran las citas en el texto, insertar las citas de acuerdo con las reglas del estilo elegido, ¿sí?